Bienvenidos a un episodio más de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas y a la fabricación de hormigueros. La crianza de especies semiclaustrales tiene ciertas diferencias con la crianza de especies claustrales como Camponotus, Pogonomyrmex, etc. Pero esas diferencias a veces suponen ciertos desafíos. Hoy vamos a repasar algunos de los conceptos básicos que me han ayudado a mí a criar no solo una, sino dos colonias de Odontomachus. Vamos a ver la colonia grande que ustedes ya conocen, de la cual al final de este video les dejaré una lista de reproducción sobre crianza de especies semiclaustrales, donde podrán ver el hormiguero que hice, cómo lo hice, el inicio de la colonia, el desarrollo de la misma, alimentación, etc. Vamos a ver cómo va esa colonia, repasando de paso conceptos que ya hemos hablado en otras ocasiones, como el manejo de la humedad, de la temperatura y la dieta que he usado con ellas. Vamos a ver el efecto del cable térmico en ocasiones o en temporadas que lo he utilizado con esta colonia, y vamos a conocer una segunda colonia, una colonia un poco más pequeña, que estuvo durante un año sin poner cría y que logramos reactivarla gracias a un par de tipsitos que utilicé, pero también a un muy buen hormiguero, un hormiguero que ya hice el unboxing, el primer y único unboxing que he hecho en mi canal, pero vamos a ver cómo nos ha beneficiado este hormiguero, cómo ha estado disfrutando de este hormiguero para hacer que esta colonia finalmente despegue. Espero que disfruten del video como siempre. Ahora en un rato vuelvo para manejar o comentarles un par de conceptos interesantes sobre estas colonias, y espero que me dejen los comentarios si les gusta la iluminación, así un poco más oscuro, un poco más romántico, con el fondo de mi setup atrás. En fin, comenten de qué les parece. Recuerden echarse una pasadita por Instagram, como siempre les digo, pásense por el Instagram. Pueden pasar también por el Facebook, o si quieren escribirme al Telegram. Ahí estaré siempre para cualquier consulta de lo poco que sé, compartirlo con ustedes. Bienvenidos una vez más y disfruten de este video que he hecho con mucho cariño para ustedes. Bueno, así estaba esta colonia de Odontomachus la última vez que ustedes la vieron. Estaba en su hormiguero, ocupaban parcialmente esta cámara, y empezaron a recuperarse del frío también. Ellas no tuvieron daños como las ATA en la tormenta de invierno, pero sí, ustedes saben, ellas hacen su letargo estacional y empiezan a tener menos cría. Empecé a alimentarlas con más constancia, ya que estaban saliendo del letargo, y empezó a aumentar la cantidad de prole. Una razonable cantidad de huevos, larvas, capullos también. La escena anterior donde les estaba dando néctar me hace recordar algo que siempre hago con casi todas mis hormigas, pero en especial con las semiclaustrales. Todos los días tienen suministro de algún tipo de carbohidrato, siempre, ya sea fruta o néctares. Aquí ya ellas empezaron a utilizar, el cambio de tema, la cámara del segundo piso, por llamarlo de alguna manera, para colocar más capullos. Algo que me gusta mucho de esta colonia es que tienen como ciclos en donde hay bastantes huevos, bastantes larvas, bastantes que luego pasan a capullos. Noten ustedes la gran cantidad de capullos, y luego sale como esa tanda, esa camada, y vuelve otra vez otro ciclo de bastantes huevos, bastantes larvas que pasarán a ser capullos. Mira, ya vienen un buen grupo de larvas. En lo que nacen estos capullos ya vendrá la siguiente etapa de larvas tejiendo, y así vienen como esos ciclos. Es bastante interesante observar ese comportamiento de ellas. Ellas acomodan los capullos en ese rinconcito que les mostré, porque por allí cerca pasa el cable térmico. Noten aquí cómo les llevan comida a las larvas que tienen en el segundo nivel, y aquí a las del primer nivel. Les suministran los pedacitos de grillo, los pedacitos de tenebrio,
Eh, en fin, es fascinante. Miren la interacción entre esas dos jóvenes obreritas, se ven más pálidas el color. Aquí noten cómo ellas llevan no sé si ya han visto el video de la superproteína que subimos al canal hace algunas semanas. Ellas cortan los pedacitos de esa proteína a base de huevo. Busquen en el canal y miren, allí llevan el paquetico de huevos, lo van moviendo. En fin, es fascinante. Cuando uso esta proteína, ellas llevan los pedacitos de proteína, como queda con cierta consistencia, ellas arrancan los pedacitos para llevarlos y alimentar a las larvas. Noten que en esta fase ya no habían tantos capullos, ya venía otra tanda de larvas que semanas después ya pasarían a ser capullos. Entonces no se preocupen si de repente notan en sus colonias ausencia de capullos, va a ser una tanda, una etapa de un nuevo ciclo de prole. Esta cámara es un poco más seca que la de abajo, entonces he notado que últimamente llevan bastantes capullos a lo que llamaríamos el segundo piso. Es una colonia bastante activa. Ya deben de ser, qué sé yo, unas 150 obreras, 200 obreras tal vez. Soy malo para calcular eso, pero aquí les estaba dando mini cucarachas y grillos. Como siempre ustedes saben, yo los congelo y después se los pico en pedacitos. Yo las malcrio mucho, las consiento mucho. Miren, aquí ya llevan un pedazo de grillo para las larvas y noten estas pequeñas larvitas pegadas al acrílico. Me pareció curioso, a veces lo hacen, las pegan al acrílico. Noto que hacen eso cuando hay bastante humedad. Después de unos días de que le he aplicado humedad, entonces ya las vuelven a poner contra las paredes de la cámara. Noten ustedes, siempre buen suministro de néctar. Aquí les puse dos tipos de jugos de fruta, jugo de durazno con un poquito más de azúcar y jugo de naranja diluido con aguamiel. Esa es la cámara del segundo piso. Así se la pasan, suben, bajan la prole, los paqueticos de huevos. Miren la gran cantidad de hormigas que hay ahora. Fascinante. Como verán, esa colonia luce espectacular. Hay una gran cantidad de prole que viene en camino y espero que las cosas continúen como van hasta ahora. Vamos a ver a continuación la colonia más pequeña. Y hay algo que quiero contarles antes de continuar con la colonia más pequeña y es lo que se viene ahorita para octubre. Quiero que sepan que en los próximos 2 videos que subiré haré 2 hormigueros. Uno de ellos está por aquí, espero no taparlo. Voy a taparlo intencionalmente, no lo miren, no mentiras, ahí está. No se ve muy bien, pero es un hormiguero especial que estoy haciendo para una nueva especie que tengo ya hace algunos meses y ya creo que es momento de que ustedes conozcan más sobre esta especie. He estado investigando sobre ella y he hecho un hormiguero especialmente diseñado para ellas. Aparte de ese video se viene un hormiguero en un reto, desafío, colaboración entre varios youtubers con una temática bien especial. Vamos a desarrollar cada uno nuestra propia versión de un hormiguero sobre un tema específico y yo pues también estoy haciendo algo nuevo, algo especial, algo que no he hecho antes o un par de conceptos que no he utilizado antes. Tampoco es una revolución extraña, simplemente un par de conceptos que quiero implementar ahora en ese nuevo hormiguero. Entonces se vienen 2 videos de hormigueros. Sé que les gustan mucho los hormigueros hechos a mano, hormigueros personalizados, no solo personalizados para cada individuo, cada timekeeper, sino también personalizados o hormiganizados, no sé si se me permita esa palabra, en fin, personalizados para cada colonia, para cada especie. Disfruten de los clips finales. Gracias por continuar aquí, por continuar en el video. No se pierdan nada. Saben que siempre les estoy aportando
A veces la gente adelanta el video y después me pregunta, ¿y por qué no hablaste de tal cosa? Y resulta que sí había hablado, pero adelantaron el video y no lo pudieron ver. No se pierdan de nada, que todo está, como siempre les digo, de rechupete. Gracias por acompañarme. Disfruten de esta segunda colonia de Don Tomachos. Bien, esta colonia, la recuerdan ustedes, una reina que duró un año sin sacar adelante ninguna cría. Lo más que tejió fue un capullo y murió. Finalmente, después de mucha paciencia, darle un buen gradiente de temperatura, seguirla alimentando y sobre todo tener paciencia. Logró tener sus primeras obreritas, pero el tubo se estaba quedando ya sin agua y no quería hacerle otro paso a otro tubo. Entonces decidí preparar este hormiguero de Admission. Ustedes conocen la historia de estos hormigueros. Los mandé traer desde Colombia. El amigo Nelson Ibáñez, ese gran fabricante y creador, un referente definitivamente de la crianza de hormigas, fabrica estos hormigueros. Compré estos, fueron varios, este es uno de ellos. Es un hormiguero diseñado especialmente para especies semiclaustrales. Entonces lo que hice fue meter el tubo, dije cuando se le acabe el agua, ellas sabrán qué hacer. Y simplemente dejé el tubo allí y dejé el hormiguero preparado con su humedad, cubierto. Le puse esa cama de arena, me gusta utilizar arena natural, y las dejé allí, que ellas decidieran cuándo mudarse. En el momento en que se les acabara la humedad o que ya vieran que el nivel de humedad no era el ideal, esperaba yo en tomaran posesión del hormiguero. Y así fue, tardó como un mes más ella ahí dentro del tubo. Yo no tenía ninguna prisa, entonces esperé hasta que finalmente se pasó y ahora se encuentra así. Observen, ha tomado posesión de la seta de humedad, un hormiguero que funciona por seta de humedad y se les ve bastante cómodas allí. Ya tienen varios capullos y espero que esta colonia continúe progresando en este buen hormiguero de compuesto cerámico de la tienda de Admission. Un abrazo para Nelson, para Christopher, y gracias a ustedes por haber visto este video. Les dejo aquí la lista de reproducción sobre crianza de especies semiclaustrales y gracias por acompañarme. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.